Aquí de relax al lado del río. ¿Qué tal, cómo estáis? Yo la verdad no muy fino. Está siendo un día de lo más tonto, de repente se nubla, de repente sale el sol, no da para ir a la playa, tampoco da del todo para ir a correr, o al menos a mí no me da del todo para ir a correr. Pero esta mañana la verdad me sentí interesado por un tweet que he visto a través de Twitter, como digo, de runners.es, en el que invitaban a la gente pues a mandar su traje de medallas, por decirlo de alguna manera, pues a taparse, ¿vale?, alguna zona del cuerpo pues con las medallas que hayan conseguido. Yo tengo poquitas, francamente no me da prácticamente ni para un taparrabo, pero bueno, quería mostraroslas, quería comentaroslas, quería hablaros de mi año maratoniano 2014-2015 y por eso os he traído, ya lo veis, esto es el Parque Fluvial del Besós, es el lugar donde al menos empieza mi magia, el lugar donde he empezado a preparar todas las maratones que he corrido en este año y de las cuales pues quiero hablaros un poquito, cómo me fue, cómo me sentí, cómo me encontré, si son maratones recomendables, así que nada, vamos allá. La primera maratón de la que quiero hablaros es precisamente la primera que corrí. No solo es especial por eso, sino que es una maratón que va a entrar en los anales de la historia. Maratón de Berlín del año pasado, 28 de septiembre de 2014, un momento que, como digo, va a entrar, me la cuelgo, en los anales de la historia precisamente porque Denis Kimetto consiguió por primera vez bajar de las 2 horas y 3 minutos. Es una maratón genial, la verdad. Todo lo que hay alrededor de la maratón de Berlín es mágico. Cómo está montada, los avituallamientos, cómo empuja al público. Desde luego es una maratón absolutamente recomendable. No conozco el resto de majors, es algo que quiero solucionar poco a poco. De hecho, el año que viene correremos una más, pero de verdad, me sentí en Berlín como no me he sentido en ninguna carrera, ni siquiera aquí en la carrera de mi pueblo, con el que ves a todo el mundo conocido, pues Berlín tiene de todo. Entonces, como digo, es una carrera que, por cierto, no habéis visto en el canal, ¿vale? Hay material grabado, quizás no con la calidad que me gustaría, pero si os interesa, dadle a like a este vídeo, si os interesa ver lo que hice en Berlín, y a lo mejor puedo montar pues alguna historieta, algún vídeo. En segunda instancia viene la que iba a ser en realidad mi debut. La maratón de Berlín cayó por casualidad y fue todo un poco rápido, todo un poco montado, y de hecho me parece curioso que tenga mi marca allí, 3 horas 13, pero la que iba a ser de verdad mi debut, la que iba a ser de verdad mi inicio, mi desvirgamiento en el mundo de la maratón, era precisamente la maratón de Valencia. Esta sí que la habéis visto en el canal, una maratón, la verdad, muy pero que muy interesante, una de las mejores, al menos en estos últimos años que se está organizando en España. La verdad se lo montan muy pero que muy bien en la capital del Turia. Fue una maratón rara porque dije, bueno, después de lo que conseguí en Berlín voy a salir relajado. Me crucé con un grupo de amigos de aquí de Barcelona, me dijeron, vamos a ir a intentar bajar de 3 horas 8. Me volví un poco loco y al final terminé, podemos decir que hasta cierto punto sufriendo. Como digo, es una muy buena maratón, es una maratón económica, ¿vale? Y si a verdad se organiza una muy buena época del año, empezáis a prepararla, pues podemos decir que podemos empezar a prepararla ahora, ¿vale? Sobre todo en estos meses de un poquito más de calor, agosto, septiembre, y la verdad, en noviembre llegáis a Valencia con un tiempo cojonudo, ¿vale? Con un recorrido que es muy pero que muy amigable. Yo me quedé en la única cuesta que tiene toda la maratón, pero como digo, es una excelente maratón para probar suerte aquí en España. Como digo, es una excelente maratón para salir, rodar y sobre todo no sufrir. Me sigo colgando medallas y esto ya es un poco Thug Life, ¿no? Aquí todo chulete con las medallas al cuello. Como digo, la siguiente maratón que corrí es una maratón que, bueno, que es la de casa, pero no por ello tiene que ser mala. Hablo ni más ni menos que la Zurich Maratón de Barcelona. La corrimos en el mes de marzo. La corrí con un dorsal de estos de precisamente del patrocinador de Zurich. Dudé hasta última hora precisamente de correrla, pero al final, entre una cosa y otra, dije, bueno, vamos a salir a disfrutar. Encontré un grupo de amigos que quería intentar bajar de las 3 horas 30. La verdad que sin sufrir, porque venía de un buen ritmo, sobre todo de los meses de invierno, donde había conseguido marca en media maratón, donde había conseguido bajar otra vez de los 40 minutos en 10 kilómetros. Venía con un muy buen rodaje y poniendo un ritmo un poquito más suave, en niveles más normales, sobre los 5 minutos al kilómetro, pues conseguí cerrar una buena maratón en torno a unas 3 horas 26, donde me lo pasé de verdad bastante bien. Tenéis el vídeo, lo voy a dejar igual que el de Valencia en la caja de descripción, dejaré el enlace. Pero como digo, Barcelona es una maratón para hacer si es la de casa y si eres de fuera, igual que si eres de Madrid pues puedes hacer la de Madrid, si eres de Valencia, de Málaga, donde sea. La de tu casa es una que siempre, al menos una vez en la vida, tienes que hacer. ¿Que la quieres hacer más? Cojonudo. Yo partidario soy, salvo que sea esta de casa, de no repetir, así que Barcelona va a estar siempre entre una de las fijas, pero vamos a dejarla descansar al menos durante esta temporada. Y ya por cerrar lo que es las maratones de este 2014-2015, hablo de la última, hablo de la que corrí en el mes de junio.
Quizás fue bastante precipitado, ¿vale? Ir a la maratón de Pamplona, esta San Fermín maratón, pero de todo se aprende. De todo se aprende, la verdad, me voy con esa medalla colgada al cuello, una medalla a la cabezonería. Me apunté en el mes de enero pensando que no volvería a ser otra maratón, cuando cayó realmente luego la de Barcelona, pero como digo, me pareció una gran maratón, de verdad, me parece una muy buena maratón. Le falta quizás, porque acaba de empezar, pues algunas cositas en torno a la organización, pero el ambiente, la ciudad, el hecho de correrla de noche, sobre todo el ambiente, ir a pasar unos días a Pamplona, disfrutar antes de los Sanfermines, cómo te empuja la gente, sobre todo en el casco viejo, en la entrada a la plaza de toros. Luego ya en lo mío, ¿vale? A nivel personal sí que sufrí un poquito bastante, no la preparé en las condiciones que quería prepararlas. Intenté salir a rodar a un ritmo para acabarla en 4 horas, para disfrutar, para ya afrontar el verano con tranquilidad. Se me fue un poco la olla y acabé terminando en 4 horas, 4 minutos, pero sufriendo excesivamente. Como digo, Pamplona es una maratón para hacer, lo mismo que Barcelona, lo mismo que Valencia, lo mismo que Berlín, lo mismo que cualquiera, de verdad. Tenéis ahora durante esta temporada muchísimas maratones para elegir. Yo seguiré sumando medallas, al menos una quiero sumar el año que viene, ¿por qué no 2? Ya veré cómo va el año, ya veré cómo van las cosas, pero bueno, seguiremos acumulando a ver si conseguimos pues hacer un poquito más de ruido. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Si queréis saber más de estas maratones, me lo podéis dejar en los comentarios, y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal. Nos vemos la próxima semana con otra cosa y esperemos que con mejor tiempo. Hasta otra.